Hola, buenos días. Estamos acá junto a Jorge Galindo. Él es uno de los fundadores de Politicón, una página web muy incidente en la política de España. Entonces vamos con esta primera pregunta. Quisiéramos saber cómo se formó Politicón y qué objetivos tiene. Pues Politicón se formó en un Hangout, en un Google Chat, en realidad. Éramos pues unas cuantas personas que nos dedicábamos en España, sobre todo en la red, desde la red, a hablar de política, desde un punto de vista pues que intentábamos que fuese más analítico, y la verdad es que al final nos dábamos cuenta de que, bueno, hablábamos mucho entre nosotros, pero no salíamos más allá del círculo. Entonces decidimos, mira, vamos a montar una plataforma, algo con más visibilidad, y vamos a ver si agregando fuerzas podemos llegar más allá. Nuestro objetivo principal era intentar aportar visiones sí políticas, pero no partidistas al debate público en España. Porque en España lo que pasa es que los partidos dominan mucho el debate público. Tienen mucha influencia en los medios, tienen mucha influencia en la opinión pública a través de otras palancas, hay poco asociacionismo, hay poca sociedad civil. Entonces hace falta, nosotros pensábamos que hacía falta y que sigue haciendo falta, personas que pusiesen opiniones sobre la mesa, que estuviesen fundamentadas en datos y que, sin dejar de ser políticas en el sentido de, pues, de ser conscientes del conflicto que emana de cualquier cuestión política, sí que estuviesen fundamentadas y tuviesen un tono más analítico y menos partidista, más apartidista. Entonces, con ese objetivo empezamos a andar a fines de 2010, principios de 2011, y nada, desde entonces hemos ido creciendo. De un blog hemos pasado a una web, de una web a una asociación, hemos empezado a hacer cosas offline, tenemos un libro, estamos pensando ya quizás en hacer otro. Entonces, pues eso es lo que es Politicón, es un espacio de debate, yo creo, sobre todo. Bueno, y es interesante que ustedes lanzaron este libro, La Urna Rota, que por cierto tiene una portada muy bonita, y en el que ustedes describen las causas de los problemas principales que afectan al sistema institucional español, así como hacen propuestas para superar estos problemas. En tu opinión, ¿cuál es el principal desafío de la política española hoy en día y cómo creen que se lo podría resolver desde este punto de vista un poco propositivo que tiene Politicón? Bueno, en La Urna Rota nos centramos en la parte institucional de la crisis. Hablamos sobre todo de los problemas que tiene nuestro sistema institucional, el sistema electoral, los partidos políticos que son muy cerrados, la corrupción, y no entramos a la parte económica, lo hacemos expresamente. Aunque la verdad es que si me preguntas cuál es el reto principal, me veo obligado a decir que es el desempleo. El desempleo es el reto principal de España y es necesaria una acción política para resolverlo. Pero el libro no trata de estas cosas porque nosotros tampoco somos economistas. Entonces nosotros nos centramos más en el libro, en la parte, como digo, institucional. Dentro de ese ámbito, si me dijeses que escogiera uno y solo uno, yo diría que necesitamos incrementar la competencia dentro de los partidos, de manera que se premie mucho más a aquellas personas que están dispuestas a hacer política pública de calidad a largo plazo y que no solo piensan en el corto plazo. Esto implica también una reducción importante, drástica, de la corrupción, que por supuesto es el tema que ahora mismo domina las portadas en los medios españoles. Entonces yo pienso que si hay que empezar por algún sitio, hay que empezar por mejorar la competencia entre los partidos políticos, de manera que las personas que lleguen a ocupar cargos públicos sean, pues, mejores políticos. En un artículo reciente tú sostienes que la política es en esencia conflicto y que la democracia es el mecanismo que debería permitirnos resolver este conflicto. Ajá. ¿Cuánto conflicto se debe o se puede tolerar dentro del espectro de la democracia? Bueno, idealmente la democracia debería ser capaz de tolerar todo conflicto en cualquiera de sus campos y de sus áreas, pero no de sus formas, porque la democracia son formas, no es fondo. Si la pregunta es cuánto conflicto en términos de fondo, yo diría todo. O sea, idealmente la democracia debe ser capaz de resolver el conflicto de dónde se sitúa un banco en un parque dentro de una municipalidad, hasta cómo estructuramos el sistema de protección para la vejez en un país, pasando por todo lo que se nos ocurra de por medio. Ahora, respecto a las formas, lo ideal es que la democracia coja todo ese conflicto de fondo y lo canalice en formas que sean, digamos, que permitan una resolución en la cual los costes por los cuales se llega a la resolución no sean muy altos, es decir, que no tengamos
pues guerra es el caso extremo de conflicto interno en un país, pero que se permita llevar a soluciones que, aunque no dejen a todo el mundo contento, sí que pues se pueda convivir con ellas, se pueda seguir adelante. Y también hay una seguridad de que quienes hayan salido perdiendo en la resolución de un conflicto en un momento dado, al siguiente turno quizás puedan salir ganando y sepan que no van a ser siempre los perdedores. Si eso no pasa, si estamos en una situación en la cual los perdedores son siempre perdedores, digamos hay un grupo que siempre sale perdiendo, entonces la democracia no está funcionando. Entonces es cuando la democracia en formas tiene que repensarse para poder asumir de otra forma ese conflicto y canalizarlo de la manera adecuada, es decir, permitiendo que no siempre pierdan los mismos. ¿Qué tan factible es que la población se involucre en la política cuando se trata de un círculo súper hermético en el que nos dan las respuestas a preguntas que no necesariamente hacemos? ¿Crees que la población está interesada en participar en la política? Sí, y yo creo que cuanto peor va la cosa, más está interesada la gente, porque al fin y al cabo, si la política es resolución de conflictos, los conflictos vienen más fuerte cuando, como decimos en España, las cartas vienen mal dadas, es decir, cuando estás en un momento de crisis política o económica, o ambas, como es el caso de España. En ese caso es cuando la gente se activa. Ahora bien, es cierto que en un contexto como el español, con bajo nivel asociativo, con unos partidos muy cerrados, como decías, a veces las personas simplemente no encuentran la forma de agruparse para expresar demandas conjuntamente, incluso preferencias conjuntamente. Eso es lo que pasó en España en 2011-2012. Sin embargo, al final, el conflicto se abre camino. Y si no es dentro de los partidos, en este caso se ha abierto camino fuera de los partidos con un nuevo partido, que es Podemos, y con otras formaciones que están creciendo mucho, por ejemplo, con el conflicto catalán-español ahora mismo en Cataluña. Entonces, al final, las personas van a conseguir participar de una forma u otra. Es lo mismo que decíamos antes. Si el conflicto no está dentro de los cánones marcados por la democracia, al final va a ser. El conflicto va a ser de todas las maneras, porque la gente en una situación de crisis quiere vivir mejor y va a hacer lo posible por vivir mejor. Ahora, por último, yo estaba leyendo sobre las formas, estas tácticas que ustedes tienen como politicón para que la gente se involucre más en la política. Entre esto habían estas estrategias como cerveza y politicón o otras artimañas que utilizan ustedes para generar este involucramiento de la sociedad de una forma muchísimo más amigable. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Pues si las cervezas y politicón suena, bébete una cerveza y a cambio pues escúchanos hablar de política. Simplemente consiste en, bueno, vamos a escoger un tema que ahora mismo nos parece que está de actualidad o que puede ser de interés, que va desde el conflicto entre Cataluña y Madrid hasta la situación de la mujer en el mercado laboral en España, por decirte dos temas que hemos tratado, muy distintos. Uno, porque la gente habla mucho de él, el primero, y el segundo porque nos parece muy importante y nos parece que no se habla lo suficiente de él en España. Entonces, escogemos el tema, traemos normalmente, si nosotros los miembros integrantes de Politicón no nos consideramos como expertos en el tema o como suficientemente formados en el tema, traemos a alguien de fuera y nos juntamos en un bar que está relativamente habilitado a tal efecto, es decir, nos lo han reservado para nosotros, y nos tomamos unas cervezas con quien quiera acudir, y lo que hacemos es como una introducción muy corta y a partir de ahí una discusión de una hora y media. De hecho, las presentaciones del libro que hemos hecho en la Urna Rota han sido así. Hemos intentado ir siempre a librerías donde se puede beber vino, porque facilita la discusión y porque además el vino está muy rico y siempre está bien beberse un poco de vino en cualquier circunstancia. Y entonces, en lugar de hacer las presentaciones típicas de un señor muy serio que te cuenta durante una hora algo que se supone que tú tienes que leer, porque para eso estamos haciendo la presentación, para que te compres el libro, es, bueno, esta es la presentación del libro, más o menos esto es lo que tratamos, vamos a discutir. Entonces estaba muy bien porque al final las discusiones iban variando un poco en función de dónde estabas, un poco en función de qué clase de público tenías, y también hemos hecho otra clase de eventos, eventos cerrados,
con un experto ya haciendo una charla mucho más en profundidad, con gente interesada que trabaja en el ámbito, eso ya es un poco más tradicional. Y también pues lanzamos una campaña para fomentar una reforma del mercado laboral, un contrato único, y la campaña la fomentamos sobre todo online, en redes sociales, con una petición de firmas, etcétera, etcétera. Y eso lo complementamos con contactos con partidos políticos y con contactos con las juventudes y demás. Entonces, pues eso, intentar ir mucho a medios de comunicación, tanto especializados como generalistas, es lo que intentamos hacer. Y sobre todo, si tenemos algún leitmotiv, es intentar mostrar, aunque es muy difícil, pero intentar mostrar siempre que no hay una solución fácil a ningún problema, que todo tiene costes y beneficios. Y eso es lo que intentamos llevar a cualquier evento al que vamos, a cualquier medio de comunicación al que llegamos. Es, bueno, vale, vamos a discutir cuáles son las posibles soluciones a este problema, pero vamos a ser conscientes de que ninguna es perfecta. Y yo creo que eso es un poco lo que intentamos que nos distinga un poco más del resto. En lugar de decir, bueno, chicos, esto es un problema que se soluciona con sentido común, pim pam, ya está, esta es la solución. No, vamos a ver, esta gente propone esto por esto y esto, y esta gente propone esto y esto otro por esto y esto. También intentamos hacer muchos gráficos, sobre todo Kiko Llaneras intenta hacer gráficos que sean fácilmente legibles y que se circulen mucho por redes sociales. Digamos, gráficos que funcionen como memes. Eso también lo intentamos hacer y algunos, la verdad es que están funcionando. Yo me he encontrado con gráficos de Politicón en discusiones de Facebook de amigos con otra gente que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, pues supongo que eso es una buena señal. Y nada, pues esas son las cosas que intentamos hacer. Y por supuesto, en cada sobremesa con nuestra familia, en cada reunión con nuestros amigos, cada vez hablamos sobre política también porque nos lo piden y eso la verdad es que se agradece. Por ejemplo, yo creo que el momento que más agradezco es cuando en alguna presentación de un libro, al final de la presentación o en la discusión, pues veo un chaval de 20 años que está estudiando ciencia política o que se plantea estudiar ciencia política y que piensa que Politicón es una fuente interesante para argumentos y temas de debate. O sea, que haya gente tan joven leyendo sobre política, yo creo que es lo que más, a mí personalmente, lo que más me llena. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio.